Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de Celso Marrancini. Celso, yo no voy a decir cuál es tu posición en la CDEE. Yo creo que tú has tenido una magnífica, yo diría que gestión hasta la fecha. Gracias. Así la sociedad lo reconoce. Y la verdad es que tú eres un hombre de retos, ¿eh? ¿Quién diría que un hombre como tú se iba a meter en un lío tan grande? En donde, y no eres tú el que lo dices, sino yo, minado de una serie de estructuras de mafias, bueno, que iban más allá de la distancia. De todos modos, en nombre de la Fundación te agradezco el que haya correspondido, en medio de todo este cortocircuito de la política, a este conversatorio de la Fundación Institucional y Justicia. Un placer como siempre estar aquí. Esta vez no hablaremos de educación, pero sí hablaremos de cómo educar al consumidor a que pague la energía. Definitivamente que sí. Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que muchas veces es el propio Estado el que define las reglas de cómo debe de comportarse la sociedad. Sí, yo creo y vimos que sí. Que el Estado fue muy complaciente con ella. Por muchos años. Yo creo que es una cultura que viene de... Yo digo que desde la época de Trujillo, que es increíble. Sí, porque hay que recordar que cuando era la Santo Domingo Electric, que era una compañía norteamericana, Trujillo la quería comprar. Como los norteamericanos no se la querían vender, Trujillo no podía ofender a los Estados Unidos. Entonces la táctica de Trujillo fue la de decirle a los clientes que no pagaran la energía, hasta que la compañía se desesperó y terminó vendiéndole desgraciadamente a Trujillo. Porque y por eso yo siempre he dicho que esa es la maldición de Trujillo. Mira, y es verdad. Sí, así y es verdad. Ahora, y parecería mentira, porque Trujillo de una u otra forma fue tan exitoso en lo que fueron los negocios del cual él participaba. Sin embargo, y quiero comenzar diciéndote lo siguiente. La verdad es que ha venido cambiando lo que ha sido el suministro de energía eléctrica a la ciudadanía desde que tú llegaste. Esa es una realidad y esa es una verdad que no hay quien discuta ya hoy en día. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, yo pienso que lo fundamental es que le faltó pasión. Yo creo que cuando uno administra una empresa, sea propia o sea de otros, que en este caso estoy administrando la mayor empresa de la República Dominicana, con la misma pasión que yo he administrado las mías. Yo recuerdo cuando yo inicié la empresa nuestra, que inició en el año 82, yo no empecé a tiempo completo porque trabajaba todavía en la empresa de mi familia. Hasta el año 88 la empresa estaba quebrada. Y alguien me dijo, pero tú estás loco que te vas de una empresa familiar estable a una aventura de una empresa química que está prácticamente quebrada. Y yo recuerdo que a esa persona yo le dije, mira, hay dos cosas en la vida. El que no acepta retos, claro, no llega a ningún sitio. Y las empresas se cambian con muchas horas de trabajo, economizando el gasto y aumentando el ingreso. Y yo creo que eso es lo mismo que hemos venido aplicando en un sector muy complicado, en un sector que mucha gente entiende que yo conocía el sector, porque yo fui presidente de la Corporación Dominicana de Electricidad en el año 96. Pero era otro el concepto. Era otra empresa, primero era una empresa, no había el grado de deterioro todavía, ya venía deteriorándose ya durante muchos años, pero cada año se deterioraba más. Y al no haber la subdivisión en empresas, era más fácil de manejar. Y además yo tengo que reconocer que ser presidente de un consejo no es lo mismo que ser el ejecutivo de la empresa. O sea, tú no llegas a conocer, tú manejas papeles, tú manejas líneas generales, tú trazas políticas, pero no te involucras en el día a día. Yo tengo ya 9 meses en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, desde que el presidente Fernández, yo digo que me dio la gran oportunidad de poder manejar, porque es un reto interesante. Y si hoy me preguntan que si yo estoy arrepentido, porque recuerdo que cuando muchos de mis amigos
se enteraron de la noticia, me decían que no sabían si felicitarme o darme el pésame. Y yo decía, ¿pésame por qué? Porque esto es un reto de administración. No, pero claro, Además, señores, si se le da a uno la oportunidad de servir al país, ¿por qué no se puede hacer? Y yo pienso que lo que se ha logrado no es solamente un logro mío, yo creo que es un logro de mucha gente, empezando por el propio presidente, que ha dado todo el respaldo, porque sin el respaldo de él es imposible. Él, cada vez que le hemos solicitado su apoyo en cualquier tipo de iniciativa, ha dicho que sí. Y yo tengo el convencimiento de que en 3 años, lo que es hoy o lo que era hace 9 meses, el sector eléctrico, será un sector eléctrico totalmente diferente. Y yo no veo por qué los dominicanos, que hemos logrado cambiar muchísimas cosas. Nosotros tenemos un servicio telefónico comparable a cualquier país desarrollado del mundo. ¿Por qué no podemos tener lo mismo en el sector eléctrico? no, definitivamente que sí. Digo, para el que no te conoce, yo sostengo la tesis de que el entrenador de Félix Sánchez fuiste tú, porque a ti te encantan las carreras de obstáculos. Ahora bien, nosotros el año pasado tuvimos una cumbre en donde participamos múltiples instituciones, en fin, y fue una actividad sumamente provechosa. Sí. Y uno de los temas fue precisamente, y de las mesas, el tema eléctrico. Sí. En el marco de lo que fueron esas propuestas que se diseñaron ahí, y algunas que tenían que ver con la implementación de políticas públicas, ¿qué te ha servido como para tú poder seguir caminando a lo interno de la CDEE? Mira, mucho, pero básicamente yo me he basado en un estudio que hizo el Banco Mundial y el BID por petición del presidente Fernández, y que precisamente se le entregó al presidente Fernández el 19 de agosto del 2009, o sea, un día después de yo llegar a la CDE, y también con un estudio que había elaborado el CONEP que fue muy bueno, con el consultor Yarens. Y también me auxilio mucho de Adam Smith, que tengo que reconocer que los encontré en la CDE y que hemos elaborado una cercanía y una especie de criterio. Se elabora un informe trimestral de cómo avanza el sector, pero sobre todo el apoyo del Banco Mundial y del BID, que nos permitió formular la estrategia 2010-2015, que es lo que vamos llevando hacia adelante, y con lo cual nosotros hemos establecido cuánta generación hay que agregar, hemos establecido cuáles son los cambios que deben efectuarse en las empresas distribuidoras, cuántos clientes debemos captar durante este año y el desmonte de los barrios PRA. Perdón, ¿cuántos nuevos clientes se han captado? Mira, nosotros recibimos alrededor de 1.350.000. Hoy tenemos cerca de 1,5 millones. Pero hay que seguir limpiando la base de datos, porque es una base de datos muy corrompida, porque se inventaban clientes para mejorar lo que en inglés se llama el CRI, que es el Cash Recovery Index, que es el índice de recuperación de efectivo, que es con el cual se mide el progreso del sector eléctrico. Pero eso era un engaño. Indudablemente que era un engaño. Eso se inventaban facturas, se eliminaban, se fue a fin de para año. Dar otra impresión. A fin de año a los clientes grandes se le hacía una factura doble y después se acreditaba en enero. Y todo eso, pues hemos venido en ese proceso de limpieza de esa base de datos. Nosotros debemos terminar este año con 1.900.000 clientes. Y nosotros entendemos que el universo de clientes del país es alrededor de 2.300.000. Hay mucho que invertir, porque todos esos barrios hay que invertir en líneas eléctricas nuevas, líneas blindadas. No en los barrios PRA solamente, hay que revisar los barrios no PRA donde hay un fraude tremendo. Hace unos días, y lo he repetido mucho, hicimos un estudio de las torres, de 10 torres de la avenida Anacaona, y había algunas que consumían tan poco que prácticamente habría que darle bonoluz. Torres de $1 millón, de apartamentos que cuestan $1 millón, consumiendo 1.500 y 2.000 pesos de luz.
lo cual todos sabemos que es imposible. Claro, Cerrado el claro, apartamento consume más que eso. Esa cultura del fraude, yo creo que es lo que ha dañado el sistema, pero indudablemente fue una combinación de todo el mundo. Aquí no hay un sector que pueda decirse que no tiene la culpa. Yo creo que no solamente hay que culpar al sector político, hay que culpar a los empresarios, a los medios de comunicación, a todo el mundo. Una de las cosas que nos encontramos cuando llegamos, que había muchos medios de comunicación que no pagaban la energía. Pero eran tal vez los medios de comunicación más aguerridos en la crítica de los apagones. Hoy, ¿cómo es posible? Sí mismo, pero hoy todos están pagando y pagan normal, porque la gente se va acostumbrando. Entonces yo muchas veces me pregunto por qué, si somos capaces de pagar el celular, si somos capaces de pagar el telecable, vamos a una tienda, compramos una camisa, unos pantalones, vamos a un restaurante, a nadie se le ocurre irse sin pagar. Entonces el único sector donde todo el mundo entendía que no pagar era un deporte era el sector eléctrico. Pero sin embargo, las demandas de la eficiencia eran constantes o son constantes, y muchas veces con razón, porque uno tiene que reconocer que las empresas de distribución todavía y todavía por algún tiempo seguirán siendo ineficientes y deficitarias, porque eso toma tiempo. Y además este es un país donde hay que ir agregando energía barata. Desgraciadamente, la última planta que entró en el sistema nacional fue la planta de AES Andrés en el 2003. O sea que del 2003 al 2010, lo único que ha entrado después de eso fue 50 megas de la ESA en Pimentel y 60 que van a entrar en estos días de la misma empresa. O sea que mientras nosotros veníamos creciendo a nivel de 7 y 8% anual Producto Interno Bruto, el sistema eléctrico nacional no seguía ese ritmo. Entonces, indudablemente llegamos a un punto donde nosotros no tenemos una capacidad que realmente pueda, no solo puede suplir, pero tan pronto sale una planta importante como puede ser una de las Itabo, puede ser la planta de AES o la planta de San Felipe, que son las plantas de mayor tamaño del sistema, eso crea un problema de abastecimiento. Gracias a Dios se han venido dando los mantenimientos, se ha regulado al sector que estaba realmente cada cual haciendo lo que quería, y hemos visto la estabilidad que el sistema tiene en los últimos 6 meses. Ahora déjame preguntarte algo. El problema del sector eléctrico en la República Dominicana es un problema de gerencia, es un problema de corrupción o es un problema institucional. No, yo te diría que es un problema de gerencia y de gerencia y de corrupción. Y de corrupción, fundamentalmente. Sí, sí, sí. Todo el mundo pensaba y todavía hay mucha gente que piensa, no solamente en el sector político, en todos los sectores, que la electricidad era la vaca, donde tú podías vender al sobreprecio, donde tú podías vender algo que no servía, donde no había control de inventarios. Eso es tan grave que yo recuerdo que cuando yo llegué en el año 96 a la CDE, yo recibí los estados financieros del 95. O sea, yo entro como presidente del consejo en septiembre del 96. Todavía los estados financieros del 2005 no estaban. Y recuerdo... ¿Pero cómo va a ser? Así mismo, te estoy hablando del año 96, o sea que el desorden venía de tan atrás que en el 96 los estados del 2005 no estaban. Pero cuando yo reviso el borrador, había 275 millones de importaciones en tránsito. Eso quiere decir materiales que estaban en los puertos. Cualquier cantidad de lo que sea, de 275 millones, debía de tener un puerto lleno de materiales eléctricos. Cuando yo pregunto en el año 96, ¿en qué puerto está eso?, me contesta una de las auditoras de la CDE de ese entonces: no, eso no existe en ningún sitio, pero nosotros lo ponemos ahí todos los años. O sea que el desorden viene de muchos años atrás. Había en esa época 10.000 millones de cuentas por cobrar. Cuando tú preguntas cuál es la sanidad de esas cuentas por cobrar, qué tan verdaderas son, nadie te lo podía informar en el año 96. O sea,
que es un desorden que ha venido año tras año. ¿Y cuántas son las cuentas por cobrar hoy en día, más o menos? Bueno, ahora están dispersas entre las tres distribuidoras, se mantienen bastante al día, pero yo te digo, sobre los ayuntamientos nos deben 4.000 millones, y después entre cuentas atrasadas que uno tendrá que limpiar algún día, debe haber 8 o 10 mil millones de pesos, que muchos de ellos serán incobrables, algunos. Definitivamente que sí. Eso hay que. Ahora nosotros vamos cada día más en un proceso de saneamiento, limpiando las deudas, incluso intercompañías, porque una le debía a una, la otra le debía a otra, y uno lo que tiene es que transparentar todos esos estados financieros para finalmente saber lo que hay. Ahora, Celso, desde el punto de vista de lo que es el robo de la energía eléctrica, evidentemente que en la República Dominicana eso tiene consecuencias penales, inclusive. Sí. Sin embargo, hay una percepción desde la misma sociedad como que los sistemas de consecuencia no funcionan. Uno ha visto que un juez de manera aislada condenó a alguien, pero no es lo usual. ¿Por qué eso funciona así? ¿Qué es lo que pasa? Mira, lo han hecho muy complicado realmente, y también no había una buena interlocución entre la Procuraduría del Sector Eléctrico, el PEGASE, y las empresas distribuidoras. Entonces, realmente el sistema se ha hecho demasiado complicado. Incluso hay una resolución de la Superintendencia de Electricidad que nosotros le hemos pedido a Francisco Méndez que se cambie, que esa resolución dice que hasta que la superintendencia no falle el fraude, aun cuando el fraude haya sido detectado por la propia superintendencia, por la distribuidora y por el procurador del sector eléctrico, hasta que no se dé ese fallo, a esa persona no se le puede suspender la energía. Realmente tú estás premiando a esa persona. Yo creo que desde el momento que se detecta un fraude, a esa persona hay que suspenderle el servicio. Y entonces esa persona tendrá que insistir para normalizar su situación. Ahora mismo esa persona se siente feliz de que no se le falle, porque mientras claro, no se le falle, por supuesto. Entonces esas cosas pues se van resolviendo y se va, esa relación que no existía adecuada entre la superintendencia, la Procuraduría del Sector Eléctrico y las distribuidoras ha ido mejorando cada vez. Había problemas serios de demandas, que muchas de las demandas eran inventadas, donde un cliente se ponía de acuerdo con un abogado y negociaba entonces en contra de las distribuidoras. Nosotros suspendimos esas negociaciones. Cuando alguien demanda ahora, eso, la instrucción es que eso llegue hasta la Suprema, porque realmente eran fraudes inventados simplemente para buscar... ¿Y tuviste que llegaste tú para que la institución se diera cuenta de lo que estaba pasando? Para que se dieran cuenta de eso. Qué cosa más grande, ¿eh? Y de lo mismo también hay que, por el lado de la generación, de desorden, de falta de reglas claras con los generadores, porque en un sistema donde no hay orden, cuando el río está revuelto, ganancia de pescadores. No, definitivamente. Entonces, y yo no digo... para no culpar a nadie, yo creo que era parecido a lo que aquí sucedía en la banca en el 2003, antes del 2003, donde indudablemente no había supervisión, claro, y había un desorden. Y todo el mundo sabe lo que pasó. Exacto, pasó eso, se organizó la banca y vino la gran crisis del 2009 y no nos afectó. Entonces nosotros tenemos que lograr lo mismo en el Pero todo porque estábamos sometidos a un orden. A un orden. Esa es la realidad. Ahora, tú me hablas de la distribuidora, tú me hablas de la que produce, tú me hablas de la que cobra, tú me hablas del procurador, que... Dios mío, pero es un sector desarticulado. ¿Y cuánta gente son las que intervienen en ese negocio? Bueno, no es que sea desarticulado, lo que es un sector complejo. Entonces tú tienes... superintendencia de electricidad... Tú tienes al superintendente... actores No, son los ¿Tú actores, crees que no? No, son los actores necesarios. Lo que tiene cada cual que cumplir con su función, porque tú tienes la superintendencia. Primero tú tienes la Comisión Nacional de Energía, que debe definir la política energética del país. Después tú tienes
a la Superintendencia de Electricidad, que debe de aplicar las regulaciones. Está la CDE en este momento que, fruto del decreto 92309, es el líder del sector. Entonces tú tienes los generadores y después tú tienes las empresas de distribución y y después tienes la parte de la persecución ya del crimen a la Procuraduría para el sector eléctrico. Es complejo, ¿eh? Sí, son muchos actores, eso es lo difícil. Es complejo. Cuando tú hablas, por ejemplo, del sistema de telecomunicaciones, tú dices, tú tienes a Indotel y tienes a las empresas de telecomunicaciones, más nada. Y ya, Y ya, y ahí se acabó. Entonces, por eso es que este sector hay que transparentarlo y articularlo, para que cada cual sepa que si no cumple con la ley, tiene su penalización. Ah, espérate, nos faltó uno, nos falta el Protecon. Ay, no, Celso, pero son demasiado gente. Nos falta el Protecon. De verdad, yo creo que va a haber que... oye, eso lo estoy diciendo yo, porque no te quiero meter tampoco, y eso nosotros lo venimos observando desde la Fundación. O sea, no es posible que un sector esté tan desmembrado como el sector eléctrico, que son demasiados actores. Desgraciadamente es que los sectores eléctricos son así. ¿Tú estás seguro? Sí, sí, seguro. Bueno, tú podrías tener una integración entre el generador y el distribuidor, que fuera el mismo. Hay países donde el que genera cobra, ahí tú eliminas eso, pero después tú no puedes eliminar la superintendencia, porque es el regulador, es el que impone la ley. Tú no puedes eliminar al Protecon porque es el que defiende al consumidor, es el que donde el consumidor que se siente que se le ha cobrado una factura de más, ¿no? Es así, el sector es así. Por eso es que hay que articularlo. Eso es lo que se llama un campo de concentración. No, yo te diría que es un sector interesante de administrar. Vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con nuestro excelentísimo invitado. Celso, una de las, yo diría que de las características de las empresas que son públicas, digámoslo así, es el problema del gasto. O sea, tú te encuentras con que muchas veces uno de los reclamos del sector empresarial respecto a lo que es la ejecución de un presupuesto es, bueno, la disminución del gasto. Y la verdad es, y eso lo digo yo, que la empresa que tú diriges, antes de tú llegar ahí había un desorden con el gasto, un exceso del personal, bueno, en fin, no hay necesidad de repetir esas cosas. ¿Cómo anda el gasto en la empresa que tú diriges? Mira, nosotros nos propusimos para este año que en la unidad corporativa, en la CDE, la reducción de gastos tenía que ser de un 50%. ¿Cómo va a ser? Sí. De acuerdo al presupuesto vamos en un 48.9. O sea, pero ¿cómo tú has logrado eso? O sea, mira, muy fácil. Yo te diría que cuando tú llegas a una empresa donde se gastaba tanto, es muy fácil reducir el gasto. A veces la gente piensa que es solamente la gente piensa en personal. No. Se ha reducido el gasto de electricidad en la propia empresa, no había control. Se ha reducido el gasto en telecomunicaciones, se ha reducido el gasto en publicidad, se ha reducido el gasto en refrigerios. Ya se gastaba 1 millón de pesos mensual en refrigerios, ahora se gasta 100.000 pesos. En combustible se gastaban 2.8 millones de pesos mensuales, ahora se gastan 700.000 pesos mensuales. O sea, es el racionalizar el gasto, manejar la empresa de forma eficiente. En las distribuidoras se le había dado instrucciones de que tenían que reducir el gasto en un 25%. Ahí no hemos logrado todavía ese éxito. En las distribuidoras. En la distribuidora. Apenas hemos podido reducir el gasto en un 7.9%. Ahí nos falta mucho trabajo. Es mucho también, un 7.9 en tan corto plazo. Sí, pero, pero yo no estoy conforme.
yo no estoy conforme. Ah, mira, eso es bueno. Yo no estoy conforme, no, hay que llevarlo al 25%. En la empresa hidroeléctrica se había propuesto también una reducción del 25%, la reducción va en un 70% del gasto. Concho, pero no sea tan exigente, porque si te propusiste en uno un 25 y llegaste a un 7.9, y en una te propusiste un 25 y llegaste a un 70%, por ahí tú estás compensando. Sí, pero yo tengo que lograr el 25 también en la distribuidora. Todavía está mejor, okay. Porque de lo contrario tú no llevas el sistema al equilibrio y el Estado dominicano no puede seguir gastando dinero en subsidios en el sector eléctrico. O sea, es una lástima que ese dinero no fuese a la parte social, a ampliar el programa de solidaridad, por ejemplo. O a la educación. Eso te iba a decir, a mejorar la inversión en educación, a mejorar la inversión en salud. Tú has tenido que hipnotizar a mucha gente, ¿verdad? Como para que entienda cuál es el nuevo modelo de la CDE. Al principio sí. Definitivamente que sí. Al principio sí. Porque ya es una cuestión psiquiátrica ahí que hay que utilizar, ¿eh? Mira, a los fines de persuadir. Yo menciono mucho un ejemplo de que lo primero que me llevan a firmar cuando yo llego es la remodelación del techo de cana del club de la CDE. Costaba $1 millón de pesos. Y yo digo, no, imposible. ¿Y cómo yo voy a pagar $1 millón de pesos cuando yo llego a esta empresa y me encuentro que le debo a los generadores $500 millones y que le debo a los suplidores $1.000 millones? Y me encuentro en banco $5 millones y $750.000. Ay, Virgen de la Altagracia. Yo no puedo gastar $1 millón. Entonces, la persona que me lo lleva a firmar me dice, pero mire, don Celso, es que el club es la imagen de la CDE. Yo no puedo repetir la palabra que yo dije, pero yo dije, la imagen de la CDE, sin punto suspensivo, son los apagones, es el mal servicio, es tratar mal al cliente, no es el techo de cana del club. Entonces, ahí empezó la gente a entender. Cuando la gente me llevaban a firmar, o me pedían una autorización para gastar 10.000 pesos, yo le decía que no, porque la gente le pierde el valor al dinero. Y el centavo, mi abuelo me decía, Celso, economiza el centavo, que los pesos se defienden solos. Indudablemente eso era cuando mi abuelo vivía. Ya en este mundo de hoy, ni los pesos se defienden solos tampoco, tiene uno que defenderlos. Y es simplemente un modelo de administración, un modelo de que si hay compromisos ineludibles, tú tienes que pagarle a los generadores. Si no le pagas a los generadores, no hay electricidad. Para nosotros los fines de mes nos crean una tensión enorme porque nosotros tenemos compromisos de mantener la deuda con los generadores a 45 días. Y la verdad es que ¿cómo tú en una empresa pobre puedes ser capaz de dispendiar el dinero? Es muy difícil. Bueno, nos encontramos 72 millones de pesos de deuda de publicidad